Estás entrando en la esfera celeste, el podcast sobre observación astronómica y astrofísica que no va a curar tu astrofilia. Pues bienvenidos y bienvenidas de nuevo a la esfera y muy bienvenido Javier de Elías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Pep, por invitarme. No. Muchísimas gracias a ti por pasarte y por charlar un rato de cosas de la esfera, del mundo de la astronomía y de un ámbito que nos gusta especialmente y que solemos tocar, que es ese enorme mundo de las variables, ¿no? En el que caben muchísimas cosas, pero principalmente para que nos cuentes con un poco de detalle una historia muy chula, ¿no? Que está relacionada con el descubrimiento de unas variables que bueno, hoy en día, ¿no? Lo hablábamos por correo, esto de descubrir variables se está poniendo cada vez más chungo, ¿no? Porque con la de surveys y equipos profesionales escaneando el cielo que hay, pues realmente es meritorio. Pero más allá Tiene de su eso, historia, sí. sí, tiene su historia, claro. Pero más allá de eso, ostras, pues en este caso, el cómo se forjó todo, ¿no? Y el detalle y el mimo con el que lo fuisteis cuidando todo, pues bueno, es una historia, la verdad es que bonita de descubrir. Y nos encantará que nos lo expliques, pero bueno, como siempre antes, nada, poner un poco en contexto a la gente que lo escuche para que sepan que Javier de Elías, pues bueno, es un observador con una larga experiencia, estás muy vinculado a la Asociación Astronómica de Madrid, ya tienes un pasado en esto de descubrir variables, ¿verdad? Sí, eso es. A ver, ubícanos un poco en lo que haces y de dónde vienes. Bueno, pues sí, la verdad que el resumen que haces es ese. Me encanta, dentro de lo amplísimo que es el mundo de la astronomía, me encanta todo lo que tiene que ver con la medida. O sea, eso de considerar que el cielo que tienes desde tu terraza o desde donde sea es un laboratorio donde tú puedes hacer mediciones y puedes después interpretarlo con consideraciones astrofísicas. Bueno, pues eso es lo que me ha gustado siempre. Y específicamente la fotometría, pero también la espectroscopía. Vale. Esos son los dos mundos que la verdad es que me entusiasma y a los que le dedico pues todo el tiempo que puedo. Y Entonces, sí. sí, no, perdona, sigue. No, bueno, decía que dentro, efectivamente, citabas la Agrupación Astronómica de Madrid, yo pertenezco a ella y estoy pues todo lo involucrado que puedo y ahí coordino dos grupos, o sea que para mí eso es un honor, Vale. precisamente uno de fotometría y otro de espectroscopía, que al final, bueno, pues son dos áreas que tienen mucha relación entre sí y que se complementan de una forma extraordinaria. Y bueno, pues nada, la verdad es que dentro de la fotometría, las variables, pues es uno de los temas que más me gustan, desde luego. Claro. Y tiene coña porque dentro de la fotometría las variables, y hoy vamos a hablar de variables, pero que no vienen de un proyecto que inicialmente se basase en el estudio de variables. Lo digo por los datos, ¿no? Ya entraremos luego. Pero bueno, que tiene esas casualidades interesantes, ¿no? Pero antes que eso, bueno, es para arrancar un poco de dónde proviene lo que vamos a hablar, ¿no? Pero en tu caso tampoco es nada nuevo. Decíamos antes que hoy en día es meritorio, pues eso, ¿no? Poder descubrir variables, porque se hace con contagotas, ¿no? Fuera del ámbito profesional, pero en tu caso ya llevas una cierta trayectoria en eso, tienes experiencia en descubrir este Sí, tipo de porque variables. la verdad es que, y me estoy remontando a hace unos cuantos años, Ujú. al 2016, finales del 2016, que me animé a iniciar un proyecto. Además, fue un proyecto que duró pues unos 18 meses
de buscar variables. O sea, era una actividad completamente dedicada. Es decir, realmente, al final, si uno piensa que es una estrella, no vamos a decir las estrellas brillantes que tienen hasta nombre propio, sino una estrella pues ya de una cierta magnitud, no tan brillante, pues no deja de ser pues unos cuantos números. Su ascensión recta, su declinación, su magnitud en una o varias bandas y poco más. A lo mejor su tipo espectral, pero es algo como muy, muy anodino. Sin embargo, en el momento en que una estrella de estas se descubre que es una variable, pues cambia completamente de dimensión. O sea, de repente pues es una estrella doble o es un sistema triple. Ahí ya se pueden empezar a calcular parámetros, se pueden calcular las masas, se pueden estar calculando pues su radio, es decir, coge como color la estrella, como una dimensión nueva. No digamos si es una estrella pulsante con variabilidad intrínseca, que entonces pues ya puedes conocer mucha más información, incluso la distancia a la que está esa estrella. Es decir, realmente me parecía el tema de las variables apasionante. Pero es que si además a ese cambio de dimensión de la estrella le unes tu nombre, porque la has descubierto tú, pues la verdad es que me pareció un proyecto bonito. Entonces, pues me puse a hacer un proyecto completamente dedicado a cartografiar las zonas del cielo. Hombre, cuando te pones a buscar variables, te vas a zonas pobladas. Eso está claro. Ya intentas maximizar el éxito. Y lo que haces, dices, bueno, pues esta noche, este trocito del cielo, pues voy a capturar imágenes durante pues todo lo que dé la noche. Y esto lo haces una y otra y otra y otra vez, intentando buscar variables. En aquel momento, pues ya te digo, hacia el 2016, 2017, la APSO era donde estaban catalogadas en su base de datos, el VSX, estaban catalogadas pues todas las variables, ahí no se escapaba ni una. Había del orden de 200.000, creo, catalogadas, y aunque parezcan muchas, había oportunidades, ¿vale?, de encontrar variables. Es decir, tenías que ser metódico, y en ese proceso, que duró unos 18 meses, pues encontré 18 variables. Así, fácil hacer la cuenta, una al mes más o menos. Y la verdad es que no era complicado. Lo que requería era, pues, sobre todo un poco de constancia, y después todo lo que lleva después, el encontrar que una estrella es variable, que eso ya lo cuento después con el nuevo proyecto, que es muy, muy interesante. Pero bueno, después de esas 18 variables aprendí muchísimo sobre las variables, porque se aprende un montón en el proceso. Aprendí mucho de fotometría, pero bueno, los proyectos pues tienen un principio y un fin, y dije, bueno, pues ya está, hasta aquí hemos llegado. Yo no sabía que iban a cambiar tanto las cosas con los surveys, que bueno, pues que ahora ya no estamos hablando de 200.000 variables, estamos hablando de millones y millones. El otro día, pues pensando en este podcast, entré en el VSX y pone que están catalogadas 8 millones de variables. O sea, solamente Gaia, de golpe, detectó 12 millones de índices de variabilidad, que al final no sé si se han traducido en 1,8 millones de variables registradas, pero hay tantos y tantos surveys que están aportando esta información, que ni siquiera están ya todas en la base de datos de la APSO, en la VSX. No les ha dado tiempo a introducirlas. O sea que la cosa se ha complicado un montón. Sí. Sí, se ha complicado. Bueno, se ha complicado. Sí, ha evolucionado, básicamente. Ha evolucionado. Sí. Y en esas, ¿no? Antes me he enrollado un poco para adelantarme a insinuar que después de este proyecto, que duró lo que duró y finalizó con estas 18 variables nuevas, llega un momento que, fruto de un contexto, ¿no?, y unas casualidades, volvéis a plantearos un proyecto que también va enfocado, ¿no?, al reto de a ver si en ese contexto, ¿no?, en tiempos de los data relays de Gaia, somos capaces de descubrir variables, aunque el
el punto de partida no es el tradicional, al menos no se parece al mini survey, ¿no?, que tú marcaste Eso es, para inicialmente. nada, porque aquí ya yo no tenía, es decir, ese plan de forma sistemática buscar variables, eso había sido un proyecto del pasado y, y además es que yo era muy consciente de esa dificultad que había ahora. Y una de las actividades que hacemos en los grupos de la Agrupación Astromédica de Madrid bueno, y colaboramos, pues yo he colaborado con GOAS, es bueno, pues calcular los periodos de rotación de asteroides, ¿vale? Ese es uno de los proyectos que más me gusta, que a veces se hacen a nivel de grupo, a veces se hacen de forma individual. Bueno, ya sabes que esto de los grupos son temas muy abiertos, muy colaborativos, y el caso es que, bueno, pues yo tenía ahí pues unos cuantos miles de imágenes. De hecho, desde septiembre de 2013 hasta febrero de 2024, pues no sé, son 6 meses. Ya, una noche que se te da bien, pues puedes hacer 120 imágenes bueno, pues para ver la rotación de un asteroide. Entonces, pues unos cuantos miles. Y resulta que, bueno, pues pillé un COVID y de esas cosas que dices, bueno, pues no puedo hacer mi actividad normal, estoy aquí un poco enganchado en casa, ¿a qué me dedico? Y me planteé si era posible diseñar un método que venciese a los grandes surveys. Es decir, ellos han encontrado millones de variables, queda hueco para encontrar alguna. Dice, bueno, por lo menos cuento con estos miles de imágenes, ¿vale? Que además ya no es como era al principio, porque al principio las imágenes eran pura Vía Láctea, zonas superpobladas para maximizar el éxito. Aquí no, aquí el asteroide pasa por donde pasa, pero bueno, eran miles de imágenes. Entonces me planteé el hacer un proceso ya no de captura de imágenes, sino de búsqueda bueno, pues a ver si ahí era capaz de encontrar. Y bueno, el caso es que funcionó, ¿vale? La verdad es que no tenía ni la más remota idea de cuál iba a ser el resultado, porque en principio, por lo que había leído, era tremendamente complicado descubrir una nueva variable. Pero oye, ahí estaba, ¿vale? Entonces, pues me sorprendió. Pero además es que fueron descubiertas, pues si el COVID duró 5 días, las variables estaban ya vistas en un par de días. Es decir, que realmente analizando esas, con un procedimiento, claro, intensivo en ordenador, ahí aparecieron. Pero aparecieron de una forma muy, muy diferente a como aparecían cuando tú haces una búsqueda sistemática. Porque en la búsqueda sistemática el proceso es completo, es decir, tú lo que tienes que hacer es que detectas una variabilidad y empiezas a perseguir esa variabilidad. Y intentas completar el periodo para completar la curva de luz, intentas bueno, pues analizar cómo va evolucionando la estrella con todas las dificultades que eso pueda tener, porque a veces hay noches, bueno, a veces no siempre, hay noches que no puedes medir, te falta una parte de la fase de la curva de luz, etcétera, etcétera. Pero aquí no, aquí el planteamiento fue distinto, que esto es, yo creo que la parte interesante, al menos a mí me gustó del método, porque tú lo que haces es que básicamente ves y dices, bueno, yo estoy viendo algo que no ha visto Gaia, ves un síntoma de variabilidad, pero claro, no puedes decir ahora voy a perseguir esa estrella, a lo mejor esa estrella ya ni la tienes a tu alcance, se pueden dar mil circunstancias, pero la clave es ves ese índice y después aplicas. O sea, lo que era un enemigo, ahora, que son los grandes surveys que tienen un montón de información, se convierte en un colaborador. Tú lo que haces es que completas tus datos con los datos que te proporcionan las grandes bases de datos y dices, yo sumo lo mío, sumo lo que hay en las bases de datos y verifico ese índice de variabilidad que se convierte efectivamente en una estrella variable. O sea, básicamente ese es el método.
Sí, sí. Ahora lo podemos desarrollar un poco, ¿eh? Pero antes cuando leí esta historia y empezamos a hablar contigo, me surgieron dudas que son muy básicas, ¿eh? Pero claro, me asalta la duda de para detectar una variabilidad, al final necesitas, en función de la estrella, evidentemente, de su comportamiento, un cierto lapso de tiempo, ¿no? Porque es una variación. Ujú. Y en las imágenes que generalmente se toman de rotación de asteroides, pues entiendo que puede haber un seguimiento o no, porque como bien comentabas antes, pues son marcos en los que se da mucha colaboración y a lo mejor esa noche pues tomas X imágenes de un asteroide que se complementan con los de otros observadores, pero nadie te garantiza, ¿no?, que haya una secuencia que te permita detectar una variabilidad. Y además, también lo hablamos después, pero si no recuerdo mal, de las 3 estrellas variables que descubriste, al menos 2, el periodo rondaba en torno a los 2 días, Eso ¿no? es. Claro, ¿Cómo se resuelve eso? Porque tenías esa resolución temporal para poder detectar mm, esa variación. no, es que esa es la clave. Es decir, mm, tú cuentas con lo que cuentas, tienes tus imágenes. Ujú. Y eh, por el hecho de estar precisamente buscando, midiendo rotación de asteroides, ya solo por el hecho de analizar esas imágenes estás metiendo un sesgo. O sea, Claro. no vas a encontrar variables con de 6 meses de periodo, indudablemente. Vas a encontrar variables de corto periodo. Ujú. Porque los periodos en los que tú estás siguiendo un asteroide, pues pueden ser una noche, media noche, un par de noches, a veces más. Entonces, eso ya introduce un sesgo en la variable que puedes encontrar, Ujú. indudablemente. Otro sesgo que estás introduciendo es con tu tiempo de exposición. Si tú estás siguiendo un asteroide de magnitud 13, pues estarás midiendo a lo mejor con 60 segundos y no vas a encontrar variables de magnitud 18. Si estás viendo un asteroide o persiguiendo un asteroide de magnitud 15, 16, está ahí, por ahí andamos en los límites, sí que tienes alguna posibilidad de encontrar variables de magnitud pues 17, 18, las que descubrí eran en torno a 18, 19, que ese es otro sesgo también importante. O sea que el sesgo está, pero es decir, al final es, bueno, después cuento un poco la herramienta que es muy interesante, Sí, además es de uso público, pero con esa herramienta la herramienta lo que hace es que de alguna forma es como si te pusiese en fosforito amarillo que esa variable, que esa estrella, algo hace distinta de las demás. sí. Ujú. Entonces, tú a partir de esa información, lo que haces es que intentas decir, vamos a ver, ¿y esta variabilidad a qué se debe? Pues en mil cosas, pueden ser el SIN, pueden ser qué pasó, que la noche varió de calidad y bueno, pues o en esa zona que había una nube, pueden ser mil cosas, pero tienes que empezar a echarle olfato o vista e intentar, porque estamos hablando, si hablamos de miles de imágenes, también hablamos a lo mejor, no sé, de cientos de estrellas en cada imagen. O sea, Claro. tienes que utilizar las herramientas adecuadas porque si no, eso sería un trabajo absolutamente un trabajo de chinos. Pero bueno, las herramientas son buenas y te subrayan, te ponen en fosforito amarillo, es decir, esta estrella tiene pinta de que algo pasa. Con el periodo que tú el intervalo que tú has hecho en las mediciones, no estás viendo para nada una curva de luz completa. Claro. Simplemente tienes una pista. Y bueno, si ya tienes una cierta historia de fotometrista y de haber hecho pues muchas curvas de luz y de haber hecho mucha fotometría, pues le echas olfato y dices, uy, 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 esto tiene buena pinta. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que claro, el proceso consistía en que esto tiene buena pinta, te vas a la VSX y dices, uy, no está, bueno, estupendo, no está la VSX. Te vas a Gaia y dices, sí está, vale, ese era el proceso. En el 99% de los casos, porque por lo menos en este momento, no sé ahora, pero en este momento, hace un año, no estaba Gaia incorporada en la base de datos de la VSX. Entonces tenías que irte a Vizier, tienes que irte a Sinbad y mirar si la estrella estaba catalogada como variable.
el 99, muchos 9 estaban. Entonces, ahí también se introducía un sesgo. Te dabas cuenta de que las variables, las que tenían esa pinta de variabilidad, dices, uy, esto tiene muy buena pinta, voy a mirar. Las encontraba siempre, pero claro, ¿con qué magnitudes? Magnitudes más o menos brillantes, pues y digo brillantes, ya no digo por ejemplo, no sé, magnitudes 14, 15, 16, 17, todas. Entonces, por alguna razón, a partir de la magnitud 18, pues parece que los niveles de señal ruido en las mediciones de los surveys, lo que fuese, ahí te empezabas a tener alguna oportunidad. Entonces, pues te vas centrando y vas focalizando y dices, pues mira, voy a ver, descarto magnitud por debajo de la 17, ahí ya ni lo intento, y empiezo a buscar las que tienen esa pinta. O sea que tenías que ir reconduciendo un poco tu proceso para ser capaz de hacer esa detección. Entonces, cuando tú ya veías que esa variable tenía muy buena pinta, ya te digo, eso es echarle olfato, y que no estaba en ninguna de las bases, porque no solo Gaia, había que... lo bueno es que ahora mismo en Vicier encuentras todas. Es decir, si ahí están todas las bases de datos y si en ninguna de ellas aparece como variable, es que es una variable que acabas de descubrir. En ese momento empieza el otro proceso y es que tienes que precisamente rescatar esas medidas que se han hecho por en esas bases de datos y unirlas a las tuyas. Ese es otro proceso que también es muy bonito y donde lo que tú veías como una cosa con muy buena pinta, de repente ahí sale una curva de luz, o sea, una maravilla. Dices, Dios mío, estoy uniendo mis datos, mis propias medidas con medidas de un survey y los estoy juntando en una serie de procesos y aparece una curva de luz. Es que, por ejemplo, una de las estrellas descubiertas es una Delta Scuti que yo solo tenía 39 valores medidos, ¿vale? 39 valores medidos, una Delta Scuti, pues con eso no podía hacer nada. Pero es que encontré 700 valores más en bases de datos. Entonces, al final, pues sumas tus 39 míseros valores a los 700, hacer las operaciones adecuadas para que sean compatibles unos con otros y de repente surge una curva de luz. Claro. Esa es la maravilla. Claro. Por lo tanto, de ese indicio, ¿no? O olfato de variabilidad, al complementarse con otras observaciones, digamos que confirmas esa variabilidad, ¿no? Eso es. Pero aquí pasas a usar más datos o todo un proceso para enfrentar el siguiente objetivo, que al final es definirla, ¿no? Catalogarla o caracterizarla, mejor dicho. Eso es. Pero sí, mira, antes te voy a contar, porque lo quiero poner en valor y sobre todo para que otros observadores, si les apetece hacer esto, que se pongan a ello, pues yo creo que es muy gratificante. Yo digo, sí, la verdad es que unir tu nombre al de una estrella, bueno, a mí me parece muy gratificante y muy barato. Además, requiere eso, tener esas imágenes, que muchos observadores ya las tienen, porque los fotometristas nunca tiramos los datos, nuestras imágenes. Una vez que has obtenido las mediciones, ahí las conservas. Bueno, porque en cualquier momento eso es una mina de información. Bueno, pues es rescatar esas imágenes y pasar estos procesos, y cualquier observador puede conseguir reproducir este proceso. Entonces hay una herramienta que me interesa mucho, es la que ya usé para hacer el proceso cuando hacía el descubrimiento ad hoc, y se llama VAST, con V, Variability Search Toolkit. Es una herramienta que conocerán otros fotometristas, por supuesto, pero que lo que hace es que tú le das una secuencia de imágenes y te pinta en un gráfico 2D, donde las X es la magnitud y las Y es, tú puedes usar distintos índices de
pues de dispersión o de desviación, de tal forma que suele ser lo que tú ves una masa de puntitos, cada puntito es una estrella, una masa de puntitos que va recorriendo la horizontal, según la magnitud, las más brillantes a la izquierda, las menos brillantes a la derecha, y de repente algunas se salen de esa masa. Bueno, pues esa herramienta es esa que yo decía antes, que te pone te resalta, te hace resaltar. Ya clicas en esa estrella y te aparece una curva de luz, pero que es con magnitud instrumental, no es ni fotometría diferencial, no sé exactamente cómo lo hace, son unas curvas de luz normalmente horribles, pero ahí es donde tienes que empezar a utilizar un poco el olfato y decir, oye, sí, esto tiene pinta. Bueno, pues con esa herramienta la verdad es que ayuda muchísimo y es absolutamente clave para que esto sea un proceso, ya digo, miles de imágenes, cientos de estrellas, pues estamos haciendo de cientos de miles de estrellas por analizar, pues esto, claro, lo tienes, o lo automatizas un poco o es realmente complicado. Claro. Entonces, efectivamente, una vez que tú ya tienes tus datos sumados a los datos del Sarvi. En este caso yo utilicé fundamentalmente el ZTF, porque, bueno, pues me resultó fácil con unas herramientas en Python el obtener las medidas fotométricas que estaban sobre todo en banda R y en banda G. Descubrí que la banda R tenía mucha menos dispersión y es la que fundamentalmente usé. Entonces tú lo que haces es que, bueno, pues aplicas los offset, porque en rotación de asteroides normalmente no sueles usar filtro, como lo importante es el periodo, lo que vas a conseguir es el periodo, pues el filtro no es lo más. Entonces, normalmente suelo trabajar con un filtro clear y mientras que las mediciones de ZTF están con filtro R y filtro G. Entonces, lo que haces es que aplicas unos offset para tener una referencia fotométrica unificada entre tus datos y los de ZTF, y con eso ya tienes información suficiente para empezar a trabajar lo que realmente importa. Porque yo, cuando una de las cosas que aprendí cuando hice esa primera fase con las 18 variables, mi primer error es que, bueno, hay un proceso con la APSO para notificar que has descubierto una variable. Entonces, pues yo, muy felizmente, cogí todas mis mediciones y se las mandé a la APSO y les dije, he descubierto una variable. Me dije, tú no has descubierto nada. Eso no funciona así. Qué majos. Claro, majísimo. Tú no has descubierto nada. Tú me tienes que decir qué tipo de variable es, qué rango de variabilidad, qué periodo tiene, qué efemérides tiene, cuál es porcentualmente el máximo o mínimo, el principal, secundario. Es decir, me tienes que caracterizar completamente la variable y entonces yo te diré si has descubierto una variable o no. Y por supuesto no me envíes tus datos. Yo no necesito tus datos. Yo quiero la curva de luz y tu caracterización. Esa es otra parte interesantísima de este proceso, porque te hace aprender muchísimo. No se trata de decir, ¡eureka! He encontrado una estrella y resulta que es variable. Para nada. Tú tienes que caracterizarla y decir, mira, esto es una delta Scuti y tiene este periodo y tiene este rango y tiene estas efemérides y, bueno, y dependiendo del tipo de variable, pues cada variable tiene sus propias características y en algunos casos tienes que combinar tu curva de luz con otros parámetros, porque por ejemplo hay ciertas curvas de luz que pueden ser compatibles con distintos tipos de variabilidad, pero si se conoce el tipo espectral de la estrella, eso ya decanta hacia un tipo de variabilidad u otra. Bueno, pues todo este proceso, que ya lo aprendí en aquel momento, es tremendamente, la verdad es que se aprende un montón, es tremendamente interesante. Y eso es la parte que tienes que dedicarle un montón de tiempo y unos pocos de conocimientos. Pero efectivamente, de todo ese proceso, la parte más importante es calcular el periodo.
esto que puede parecer algo trivial, dices, bueno, pues nada, metes tus datos en un programa. Yo, por ejemplo, uso la herramienta Peranso, que me Ujú, parece una herramienta extraordinaria, la verdad. Y bueno, no es gratuita, pero tiene un coste. La que he dicho antes sí que es gratuita, Bast. ujú. Corre bajo Linux y, bueno, es muy fácil de instalar, de aprender. Bueno, Peranso es una herramienta, hay otras muchas también, que no es gratuita, pero tiene un precio muy razonable. Entonces, tú metes tus datos en Peranso y ahí normalmente no ves nada de primeras, porque, bueno, pues porque eh, los datos que tú tienes estás mezclando tus propias medidas con medidas de otras fuentes. Esto tiene indudables ventajas porque ahora hablamos de eso, pero también tiene unas dificultades intrínsecas y es que son medidas de momentos muy diferentes. Las medidas que tú estás añadiendo pueden tener años de antigüedad respecto a las tuyas y bueno, pues cuando le dices a calcular el periodo, normalmente, sobre todo en estrellas de bajo rango de variabilidad, pues Ujú. no es algo fácil. Esto sí que es una parte de prueba y error. Vas probando, vas buscando, vas aplicando distintos métodos, porque Peranso tiene distintos algoritmos, y utilizas un algoritmo, utilizas otro, empiezas a buscar, aquí funciona, aquí no funciona, vas haciendo pequeñas modificaciones y de repente ahí sí que hay una eureka. Y de repente dices, bien, y tú ya ves la curva de luz la ves enfasada, ahí te Ujú. aparece la curva de luz donde distingues perfectamente la forma, distingues los máximos, los mínimos, eso es una maravilla. Y entonces ya, ese es tu punto de partida. Y dices, bueno, ¿esto qué es? Vale, pues esto tiene pinta de ser una binaria eclipsante. ¿Y de qué Ujú. tipo? Tal. Y a ver, hay datos de lo que comentaba antes, del tipo espectral de esta estrella, si es compatible ese tipo espectral con que sea una delta Scuti, por ejemplo, o no es Claro, compatible. Y claro. bueno, vas descartando y la vas caracterizando. Ujú. Este es el proceso, básicamente. Vale. Y bueno, cuando hemos estado charlando, me comentaste, ¿no? Pues ese pequeño muro, ¿no? Que te encuentras con la Apson, ¿no? Y que al final te dicen, a mí lo que me tienes que contar, pues es qué variable has encontrado y por tanto tienes que caracterizarla, además de exigirte ese rigor, que bueno, al final se entiende, ¿no? También, porque es su forma de trabajar y es una base de datos que le presuponemos un rigor y por tanto está bien, ¿no? Que la gente aporte los datos de esta forma, pero además de exigirte el trabajar de alguna forma, también te apoyaron con algún tipo de recursos o te acompañaron en este proceso de caracterización o te espabilaste tú solo. Vamos a ver, en Apso son bastante exigentes y yo creo que eso, lo comentabas tú ahora, creo que eso es bueno. Tiene sus más y sus menos, su forma de trabajar y su estilo y todo, pero son rigurosos. Es decir, son muy, muy profesionales, al menos en esta parte, en la parte de poder asignar el descubrimiento de una variable. Es decir, no pasan una. Y, y además sin piedad. Es decir, sin piedad es, puede ser, esto no me convence, sigue haciendo medidas. ¿Vale? De hecho, hay una cuarta estrella ¿Sí? que descubierta. Yo sé que es variable, la APSO sabe que es variable, todos sabemos que es variable, pero me han pedido más datos, ¿vale? Y estamos ahí dentro del grupo de la agrupación de Madrid, Ujú. pues viendo la oportunidad, porque es una estrella complicadilla. Ah, muy Pero bien. todos sabemos que es variable, pero no nos la admiten porque no tienen piedad. ¿Vale? O sea, tú tienes que completar la curva y además completarla con caridad y completarla con... Es decir, no es un proceso para nada fácil. O sea, yo Ujú. creo que esa rigurosidad es buena. Ahora, lo que no te van a dar es el trabajo hecho, no te van a decir... Sí que tengo que decir que al principio, a lo mejor es que te tratan distinto si eres un observador supuestamente experimentado o un observador novel. A mí Ujú. al principio
sí que me ayudaron bastante. Cuando yo no tenía ni idea y decía, oye, ¿qué sube una variable? Me decían, no, no, no. A ver, esto te lo tienes que currar muchísimo más. En algunos momentos de mucho atasco, y no sabía por dónde seguir, pues a Sebastián Otero le mandaba el responsable Sí, sí. de esta sección en el APSO, le mandaba mis datos y me decía, mira, sí, realmente el periodo, tú estás diciendo que este es el periodo, pero el periodo no es este, es el doble. Y me explicaba por qué, y yo encantado. Aprendí muchísimo. A lo mejor ahora ya te consideran un fotometrista o un variabilista experimentado y entonces no, te lo tienes que currar. Pero yo creo que eso es bueno, ¿vale? Porque te hacen espabilar y aprendes un montón. O sea que sí que es un proceso que exige rigurosidad, exige, no hay piedad, o sea, cúrratelo. Si necesitas más noches, más noches. Mira, por ejemplo, una de las estrellas descubiertas tiene un periodo de 2 días, a ver, de 2,02 días. Esas estrellas son súper puñeteras, porque como son múltiplos de un día, eh, claro, tú solo Ya, coges ya. medidas por la noche, te pierdes una buena parte por el día estás perdiendo una parte de la curva, sin piedad, o sea, búscate la vida, ¿vale? O sea, si necesitas 2 años para complementar estos datos, porque claro, si fuese 2 días exactos ya sería complicado. Aquí tenéis una pequeña desviación, entonces cuando pasa el tiempo, pues en distintos procesos claro, los surveys tienen esa ventaja de que no están en tu uso horario. Y como no están en tu uso horario, pues puedes tener la suerte cuando tú normalmente estás bien. Bueno, normalmente no pides por las noches, ellos también, pero resulta, a no ser que sea un satélite, pero resulta que para ellos están midiendo la parte que tú no puedes. Entonces complementas datos y sale muy bien. Claro. Pero en aquella época, al principio, cuando encontrabas una estrella con un periodo próximo al día, te echaba las manos a la cabeza, porque, claro, antes decía una estrella al mes, no. A lo mejor en un mes había 3 estrellas y en otra eran un año, hasta conseguir completar la curva de luz. Sí, sí. Pero sí, no sin piedad, pero yo creo que con mucho rigor. Y creo que eso es bueno, es que se aprende un montón. Sí, sí. Y esa eclipsante sería puñetera, pero oye, la Delta Scuti tiene una amplitud finita, finita también, ¿eh? La Delta Scuti tiene una amplitud pues 0,04. bajísima, de 0,04 efectivamente. Esta es muy puñetera. Y además una magnitud en R de 18 y en V de 19. Es curioso que, ya digo que el procedimiento tiene unos sesgos, pero seguramente que también hay sesgos para los surveys, de tal forma que al final aquí, bueno, hay un hueco en Claro. estrellas entre la 19, la 18 y la 19, pues parece que les ha costado más y eso también significa que a ti también te va a costar más porque una magnitud de 0, un rango de 0,04 en una estrella de magnitud 19 nube, bueno, pues Amiga. tiene su complicación. Pero bueno, también cuando lo consigues es más gratificante, la verdad. Claro. Oye, ya que estamos, a ver, podemos presentar a las tres amigas, ¿no? Una es esa Delta Scuti que estábamos comentando ahora. Bueno, pues la Delta Scuti efectivamente, claro, por aquí no podemos ver la curva de luz, pero es una curva de luz preciosa. La verdad es que me encanta, con ese rango de variabilidad tan pequeñito de 0,04 magnitudes entre 17,94 y 17,92 y un periodo de 0,2. Este es otro aspecto también, hago un pequeño paréntesis interesante, y es que, por ejemplo, yo medí esta estrella, el periodo de mis medidas es 0,21 días. No, perdón, una fracción de una noche, no recuerdo exactamente cuánto. Pero sin embargo, los datos que yo tengo sumando los datos de esta estrella de ZTF cubren más de 2000 días. Es decir,
Una de las ventajas de complementar tus datos con los datos de los surveys es que puedes tener una precisión en los periodos pues de 4 o 5 cifras. Esto también es muy interesante. O sea que al final esta forma de combinar esto tiene pinta y después le sumas los datos de las bases de datos y de repente ahí te sale una curva de luz, te tienes que currar ese periodo, pero al final acaba saliendo y con esa precisión del periodo gracias a una línea base temporal amplísima. Esta es otra ventaja. Bueno, pues la Delta Scuti, así salió. Y después las otras dos son dos estrellas eclipsantes de tipo EA, tipo Algol, que tienen periodos muy parecidos. Una 1,8 días, otra 2,02, la que comentaba antes, que hubiese sido casi imposible hacerla sin sumar los datos de los surveys, y con una magnitud también parecida, en torno a, pues eso, los rangos de variabilidad son de 0,6 y 0,8 y están en torno a las 18 magnitudes en R. Todos estos datos son en R porque al final, como la mayor parte de los datos que yo tenía eran los que han contribuido a esas curvas de luz son en ZTF, pues al final tú lo que haces es que referencias todos sus datos. Tú le aplicas un offset a tus datos para que sean también R, entre comillas, y tú las magnitudes con las que publicas tu rango de variabilidad, que claro, puede ser diferente en distintas magnitudes y las magnitudes es en R. Pero bueno, también esto tiene sus conversiones a V, como decía antes, en el caso de la Delta Scuti a 19 magnitud V. Y bueno, estas son las tres estrellas. La cuarta estrella es una estrella espectacular. No recuerdo las palabras exactas de Sebastián Otero. Sebastián Otero ha debido de ver unas cuantas curvas de luz en su vida. Bueno, pues cuando vio esta curva de luz, dijo, wow, ¿vale? O sea, esta está por publicar cuando la terminemos. Es absolutamente espectacular esa estrella. Y bueno, a mí todas me gustan. La verdad es que las curvas de luz acabas encontrándole atractivo y sobre todo eso, cuando de repente con la herramienta acabas diciendo, Dios mío, por fin encontré el periodo. Pero bueno, estas son las tres estrellas. Muy bien, esa cuarta, a la que salga la luz, nunca mejor dicho, vas a tener que contárnoslo y vamos a rendir cuentas. Claro que sí, claro que sí. Y más allá de esto, a ver, ¿hacia dónde vas ahora? Cuando te saques encima esta cuarta, ¿en qué fregados? Bueno, esto fue un proyecto singular y por las circunstancias de estar ahí enganchado en casa dije voy a probar. No tengo intención de repetirlo, la verdad. O sea que a mí me parece muy interesante. Quien no ha hecho este tipo de trabajos, yo se lo recomiendo, que se le ocurre y que se aprende un montón. Bueno, yo personalmente, pues quizá excepto esta cuarta, no voy a coger, porque al final sigues acumulando miles y miles de imágenes. Este proceso se podría repetir en cualquier momento. Pero bueno, no es algo que me interese especialmente. Y bueno, la verdad es que hay para no parar. A mí un tema que me interesa mucho y además intentamos dentro del grupo de fotometría de la Agrupación Astronómica de Madrid diferenciarnos es algo que si eres fotometrista conoces la dificultad que tiene y es las estrellas brillantes. ¿Vale? Es decir, hacer fotometría de una estrella brillante para el que no sabe, puede decir, bueno, es mucho más fácil que de una estrella débil, pero no. Las estrellas brillantes son muy puñeteras. Estamos hablando de estrellas de magnitud 1, 2, 3, 4. Es decir, son estrellas en las que hacer fotometría diferencial es muy complicado porque no tienes estrellas de la misma magnitud próximas, que
tienes que hacer exposiciones muy cortas porque saturas, que estás luchando contra el centelleo, etcétera, etcétera. Bueno, pues es un tema que nos gusta mucho, a mí especialmente me gusta mucho, y que en mi caso particular hay varias técnicas, pero en mi caso particular lo hago con un fotómetro. O sea, aquí vuelvo a una técnica muy poco usada en la actualidad. De hecho, yo creo que hay un grupo que se llama PEP, de fotometría con fotómetro dentro de la APSO, y en ese grupo pues debemos de ser 20 personas en todo el mundo. Y aquí intentamos, en la agrupación astronómica de Madrid, yo intento animar. Ahora ya tenemos 2 fotómetros. Uno de ellos me lo he construido yo, porque eso no lo comentaba antes, pero uno de los temas que a mí me gustan mucho es la instrumentación. Igual que, por ejemplo, en la parte de espectroscopía, en la agrupación astronómica de Madrid, los espectrógrafos los hemos construido nosotros. Vale. Es decir, las distintas opciones que hay en el mercado de hacerlos con impresora 3D, los hemos hecho todos los que hay. Y todos los que van saliendo los vamos validando y probando. Es decir, la instrumentación es algo que me ha interesado mucho siempre, la instrumentación de medida astronómica. Pero la técnica de fotómetro es una técnica apasionante. Es como volver al pasado. La antigua usanza. Eso no se usa, la antigua usanza, pero la precisión, más que la precisión, la incertidumbre que se consigue en las medidas está en torno a la milésima. O sea que, entonces, pues, bueno, pues ahí se pueden hacer cosas muy interesantes. Estamos colaborando, por ejemplo, precisamente en estrellas de tipo gamma Casiopea, con una universidad un departamento de astrofísica de una universidad belga, y ahí las estrellas de tipo gamma Casiopea, empezando por la propia gamma Casiopea, son estrellas muy brillantes, tienen esta dificultad. Bueno, pues ese es un tema que estamos siempre ahí rondándole y hacemos cosas porque nos gusta. Pero bueno, la verdad es que proyectos no faltan. Dentro de los grupos, y colaboración, bueno, al final ya sabes cómo es esto. Si colaboramos con grupos internacionales, con grupos españoles, este es un trabajo o una afición en la que para que se obtengan resultados, pues hay que hacerlo de forma muy colaborativa. Claro. Es una de las muchas cosas buenas que tiene este mundo. Desde luego. Muy bien. Oye, yo como aquí tengo la suerte de descubrir mucha gente interesante, me repito, pero vas a tener que volver. Dejamos un tiempo, le damos cancha a esa cuarta estrella y dejamos un tiempo a ver qué resultados arroja ese fotómetro, ¿no? Y esas campañas. Porque es muy chulo este tema. Es muy interesante. Sí. Y muy difícil. Realmente. Y bueno, y cuando estalle TCRB, tú me dirás, bueno, ¿quién va a ser capaz de medir? Si estalla, ¿Quién va a ser capaz de medirla con el brillo que va a alcanzar? Pues pocos. Los que tengan un fotómetro. Sí. ¿Cuándo estalle? Eso ya... Cuando estalle. Ya lo hablaremos, sí. Muy bien, Javier. Oye, pues otra vez muchísimas gracias, muy interesante todo. Y nada, te remito a que volvamos a charlar en un futuro cuando tengamos más cosas para contarnos. Yo encantado. Muchísimas gracias, Pep. Gracias a ti, un abrazo fuerte. Venga, un abrazo. Hasta pronto. Puedes encontrar información de todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por conectarte y hasta el próximo viaje.